En este pueblo hay una pequeña playa por la que casi nadie pasa, ni siquiera en verano. Solía pasear por ella, buscando cualquier cosa. Básicamente, nunca encuentras lo que esperas. Y es que quizá nunca quisiste encontrar nada en primer lugar. En una entrevista de 2013, Iñaki Asano hacía referencia al término chunibyo, usado en Japón para definir la crisis existencial que se vive durante la adolescencia, momento en el que se manifiesta con mayor intensidad la tendencia hacia imitar los comportamientos adultos. La chica a la orilla del mar funciona como una parábola para este término. Cuenta la historia de dos adolescentes que inician una relación donde exploran la sexualidad y las consecuencias de imitar una conducta que no es acorde a su edad. Sin embargo, el relato logra transmitir una madurez difícil de encontrar en obras dirigidas a este rango de edad y desarrolla con maestría las angustias e incertidumbres de tan determinante etapa. Kome Sato y Keisuke Isobe comienzan a tener relaciones íntimas desde muy temprana edad. Ambos están marcados por un trauma reciente, Kome por haber sido usada sexualmente por un chico mayor que ella llamado Misaki y Keisuke por el suicidio de su hermano. Entablan la relación creyendo que será estrictamente carnal, un escape de la vida normal que no conllevará bagajes emocionales. Sin embargo, pronto se demuestra que ninguna relación puede ser realmente casual a una edad tan temprana, y se ven abocados a lidiar con unos sentimientos desconocidos hasta entonces. Es una relación que retrasa su carga sentimental hasta el final, una relación que Asano describe como una historia de amor al revés. La chica a la orilla del mar comienza por la mitad. Una chica espera cerca de la orilla del mar a un chico que llega tarde. Hablan sobre temas sin importancia aparente mientras miran en direcciones distintas. Él busca un beso que ella rechaza. Lo que se inicia como un reclamo físico pronto se transforma en uno emocional, un debate sobre por qué su relación debería o no debería existir. Él reprocha la actitud de ella, alegando que su interés se basa solo en la venganza por otro joven y le recuerda que todavía le gusta. Él se marcha, ella mira hacia el mar en busca de algo que no puede identificar. Sato es conocida por ser una buena chica, inocente, tanto en casa como en la escuela, pero con Isobe lleva a cabo fantasías sexuales sin mostrar interés, con una frialdad que responde al abuso al que ha estado sometida por parte de Misaki. El sexo se relega a un plano transaccional, una herramienta de uso, incluso un simple alivio para el aburrimiento. Isobe le pregunta si saldrá con él, si puede darle un beso, pero ella se niega. Yacen desnudos un domingo por la tarde, como algo natural. Sus cuerpos se rozan entre sí como si buscaran fundirse en uno, pero no se acercan. Las páginas de esta historia no esconden nada, son sumamente explícitas, pero la relación no se siente menos íntima por eso. Tal vez quiero ir a verte a jugar al fútbol, dice Sato, procurando teñir de frialdad lo que inevitablemente ya rezuma en su corazón. Supongo que está bien si me usas como un juguete, dice Isobe dejándose lastimar, quizá porque al menos ese dolor es real. Mejor eso que los días vacíos al ser usado como una herramienta. Él entiende su intimidad como algo falso, vacuo, su relación como un silencio mutuo, como un secreto que no esconde nada. Las páginas de la chica a la orilla del mar están llenas de suspiros, de piel vacía y miradas que no miran a ninguna parte, de espacios repletos de nada, la nada de caminar a la escuela bajo la lluvia, la nada de mirar un mar abierto y gris, porque Sato y Isobe no sienten nada y no saben nada, ni quiénes son, ni quiénes deberían ser. Por ejemplo, Isobe busca en su difunto hermano el comportamiento para definirse a sí mismo. Tiene una habitación llena con sus cómics, un ordenador con sus escritos en forma de blog, donde más tarde es acusado de ser un impostor por un comentarista del mismo, y esto no deja de ser cierto. Isobe simplemente está reemplazando a su hermano, el mismo que se suicidó en su cumpleaños, dejando como regalo semejante legado funesto. Isobe culpa tanto a los matones que atormentaron a su hermano como a él mismo, y el dolor agudo de su experiencia se manifiesta claramente en viñetas que se enfocan no en sus propias expresiones, sino en las palabras sin rostro que está escribiendo. La pareja yace boca abajo en la interminable nada de los perezosos días de la adolescencia. Ya no son niños, pero todavía esperan que sus vidas comiencen. Ojalá pudiera derretirme en nada, dice Sato, porque el aburrimiento les consume y parece suplir todos los ámbitos de sus vidas. Hablar de mi familia es muy aburrido, dice Isobe, cuando Sato le pregunta por sus padres. Pero la familia de Isobe es aburrida de la misma manera que el sexo con Sato lo es, o como lo es su ciudad o las expectativas de su propia vida. Isobe también sufre una ira vívida, palpable en diferentes momentos de la historia, pero es él mismo quien recibe los golpes que ésta fomenta. El dolor se siente real y se materializa. Cuando Kashima, el amigo de la infancia de Sato, lo acusa de usar a esta, se pelean y recibe un puñetazo en la cara. La intimidad de esta violencia se siente más real que cualquier momento con Sato. La sangre es un verdadero secreto que sale a la luz.
El hematoma existe para él y para los demás. Por eso Isobe defiende y encubre a su agresor, cuyo orgullo se hiere y provoca que ambos acaben por caer a través de una barandilla. Los ojos de Isobe miran directamente a un lector que por primera vez observa un momento de miedo, de espontaneidad, en definitiva, de libertad en su rostro. La segunda parte de la historia continúa con más viñetas abiertas, lentas, rutinarias. La distancia entre Sato e Isobe vuelve a palparse de nuevo. El tedio se manifiesta en largas secuencias que no hablan sino del mismo desencanto por el que pasan los protagonistas, ya sea estando juntos o no. Sato no logra desprenderse de unos sentimientos que aún no tienen la forma adecuada, pero que ya delimitan la manera en que puede actuar. Por eso, eventualmente vuelve con Isobe, pero no sirve de nada. Como dice ella, simplemente lo hacemos y lo hacemos, pero sigo sintiendo que no es suficiente. Isobe se queja amargamente de que cuando ella pasa a la escuela secundaria, se olvidará por completo de la falsa intimidad que comparten, y a su vez es incapaz de ver algún tipo de futuro para él mismo. Se ve como alguien que no puede ser amado y anhela el perdón, el de su hermano, el de su familia, el de cualquiera. Por otro lado, Sato se siente como una bolsa de papel llevada por el viento, como si fuera algo desechable que podría simplemente desaparecer. Aunque se presionan entre sí, es solo cuando acusan su egoísmo cuando se acercan más, solo cuando yacen completamente vestidos, con las manos tocándose ligeramente mientras duermen, logran algo parecido a la intimidad que deseaban. Pero un único momento de conexión no puede arreglarlo todo. Los problemas de Isobe son demasiado profundos. El autodesprecio que lo convirtió en un juguete para Sato lo consume cada vez más, y su deseo de enmendar la imagen de su hermano eventualmente lo lleva a atacar a aquellos que lo acusaron. El plan de Isobe es perfecto en su cabeza. Atacar a esa gentuza no solo destruirá sus vidas, sino que de paso también destruirá la suya propia. Isobe se vengará por él mismo y por su hermano, borrándose de la forma que cree merecer. Sato también está destrozada, pero sus sentimientos no son irreparables. Su corazón es como el de su amigo Kashima, quien pierde su sueño de jugar al béisbol cuando se rompe la pierna, pero cuyas heridas acaban por curar. Durante los últimos capítulos, ella va reuniendo las piezas de Isobe, escucha el disco que no compró, lee el manga que no terminó y finalmente persigue su presencia durante la llegada del tifón. En el clímax de esta historia, el minimalismo que define la obra se apodera de la narración por completo, y el diálogo es reemplazado por letras dispersas entre marcos aislados e inconexos que denotan una intención cinematográfica. Sato grita al viento cuando se encuentra con el mar, un vasto infinito que se extiende hacia la nada, pero también hacia el futuro. Viste con una camiseta donde se lee la palabra amor junto a un dibujo infantil. Se encuentra allí creyendo que debe salvar a Isobe, como en el punto culminante de cualquier historia romántica. Pero él no necesita ser salvado, lo que deja a Sato sola para enfrentarse a sus propios miedos y a las necesidades que proyectó erróneamente en la situación de otra persona. Isobe acaba por alejar sus pensamientos suicidas con éxito al final de la historia. Lo sustituye por una nueva personalidad que toma el relevo de Sato. Él sonríe y le cuenta sus planes para la escuela secundaria. Rompe allí mismo su relación con ella de una manera cruel y distante, quizá para protegerla, o quizá para protegerse él. En cualquier caso, el tiempo vuelve a pasar. Sato tiene un nuevo novio, y este también se siente inseguro sobre lo que significa para ella. Su amigo Kashima encuentra un camino en el béisbol, aunque no como jugador, sino como manager del equipo. De esta manera se muestra que las cosas no salen como las planeamos, sin que esto suponga necesariamente que acaben en un lugar diferente. Como dice él, se debe creer en el propio futuro de uno. Inuyasha no reduce a sus personajes a un carácter temperamental e ingenuo. Es más, al reducir la perspectiva solo a los personajes adolescentes, sus deseos y resentimientos siempre cambiantes se sienten legítimos y merecidos. Cada momento de ira o depresión no es artificial ni forzado, sino que responde a una progresión lógica que enlaza con los eventos anteriores. De hecho, al interpretar esta historia a través de cualquier otra óptica que no sea la de un adolescente, rápidamente se convertirá en horror y desesperación. Nos recuerda las cicatrices que la mayoría cargamos desde entonces, ya sea porque no podíamos entender lo que significaban, o porque entregamos demasiado amor a aquellos que no lo merecían, o a aquellos que nos torturaron. La chica a la orilla del mar nos recuerda quiénes fuimos un día. Refleja la dicotomía de la existencia adolescente, esa preocupación por asegurarse de que nadie vea cómo nos sentimos, mientras necesitamos que lo sepan. En un momento dado, Sato le pregunta a Isobe qué significado tiene la letra de Happy End de la canción, a lo que él responde: alguien como tú nunca lo entendería, y para ser honesto, ni yo mismo la entiendo del todo. La chica a la orilla del mar habla del tipo de sentimientos que surgen al crecer, al madurar, aquellos que, como Isobe siente por Happy End, son tan intensos como difíciles de entender en el momento en que son vividos. Todo es cuestión de tiempo, nada más.
De que el final no resuelve los conflictos ni llega a una conclusión clara. El vacío de la obra se mantiene hasta la última viñeta. Inio Asano ciertamente tiene el don de la palabra, o mejor dicho, el de no necesitarla. Su narrativa parece translúcida. Cualquier atisbo de voz autoral se refleja solo en los márgenes de la trama. Consigue aportar a sus personajes el drama que cree que merecen, pero cualquier logro en sus historias es un reflejo del mundo en que vivimos. De ahí el mérito que tiene. La chica a la orilla del mar es un relato que habla con sinceridad de una época ya vivida. Un momento donde la búsqueda de propósito, la ausencia del mismo o su lógica parecen desvanecerse en la infinidad de un mundo que aún no se comprende. Y aunque nunca llega a comprenderse del todo, al menos es la distancia lo que nos permite dar sentido a lo que en un momento dado no lo tenía. Una distancia tan grande como lo puede ser el mar, donde comienza y acaba esta historia, desde el que observar, siempre que sea necesario, hacia sentimientos que ya quedaron atrás, en retrospectiva. Por eso esta historia es una historia de amor al revés, porque solo construimos su significado mediante el recuerdo. Con esa frase Inio Asano no solo se refería a la relación entre Sato y Sobe, sino también a la que tú tienes con tu propia adolescencia.